A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de preservar y transmitir el conocimiento. Durante siglos, los libros y escritos eran trabajos laboriosos hechos a mano, accesibles solo para unos pocos. Pero todo cambió a mediados del siglo XV, con la invención de un dispositivo que revolucionaría el mundo: la imprenta. Los cambios más revolucionarios que han impulsado a la humanidad tienen que ver con la revolución de la comunicación y cómo estos cambios cambian la manera de relacionarnos entre sí. Antes de la imprenta, el conocimiento se transmitía oralmente o a través de manuscritos que eran copiados a manos por escribas. Este proceso era extremadamente lento, costoso y propenso a errores. Solo las élites y los clérigos tenían acceso a estos textos. Sin embargo, ya en la antigua China, en el siglo IX, se habían desarrollado formas primitivas de impresión, como la impresión con bloques de madera, pero fue en Europa varios siglos después donde este invento alcanzó su máximo potencial. El gran avance llegó en 1440, cuando Johannes Gutenberg, un orfebre alemán, inventó la imprenta de tipos móviles. Este dispositivo permitía ensamblar palabras y párrafos con piezas individuales de metal, lo que permitía reordenarlos y reutilizarlos. El primer gran logro de la imprenta de Gutenberg fue la producción de la famosa Biblia de Gutenberg en 1455. Esta obra maestra no solo marcó el comienzo de una nueva era en la producción de libros, sino que también simbolizó un avance tecnológico sin precedentes. Aunque la imprenta abrió un campo de posibilidades enormes, la vida personal de Gutenberg estuvo marcada por dificultades económicas. A pesar de su ingenio, fue traicionado por su principal inversionista, Johannes Fust, quien había financiado parte del proyecto, lo demandó por deudas impagas y terminó apropiándose de los derechos de la imprenta. Gutenberg, despojado de su propio invento, regresó a Maguncia, Alemania, donde se cree que murió en 1468, en la pobreza común de la época y sin reconocimiento. Aunque no vio el impacto de su creación, hoy lo recordamos como uno de los grandes visionarios de la historia. La tecnología de la imprenta se difundió de manera gradual y no fue el resultado de una simple transacción en la que Gutenberg vendiera su invento a otros. Aunque él estableció ciertos acuerdos y en ocasiones intentó proteger su método, la ausencia de una legislación sobre derechos de autor en aquel tiempo permitió que muchos otros impresores adoptaran, copiaran y adaptaran sus técnicas de tipos móviles sin mayores impedimentos legales. Así, la innovación se esparció rápidamente por Europa, impulsada tanto por la imitación como por mejoras propias, lo que contribuyó a la expansión de la imprenta. Con la imprenta, la producción de libros dejó de ser una tarea exclusivamente de los monasterios y escribas. Ahora los libros podían producirse en masa y distribuirse rápidamente a una audiencia mucho más amplia. En pocos años, Europa vio un aumento exponencial en la cantidad de libros disponibles, lo que permitió que las ideas circularan con mayor libertad. Gracias a la imprenta, textos como la Biblia, obras científicas y filosóficas, e incluso novelas, se difundieron a través de las fronteras. Con la producción en masa de textos, surgió una nueva industria, la edición y venta de libros. Esto fomentó el crecimiento de librerías, el establecimiento de impresión y la creación de mercados culturales, lo que impulsó el desarrollo económico en varias ciudades europeas. Aunque la imprenta de Gutenberg no hubiera sido posible sin la combinación de varios inventos anteriores que, juntos, permitieron su funcionamiento eficiente, casi como una cadena de montaje. El papel, el material ideal, tenía que ser resistente para no desgarrarse entre la prensa y los tipos móviles. Debía ser capaz de absorber la tinta y, tal vez lo más importante, barato y fácil de producir en masa. La tinta que usaba Gutenberg no era como las de los manuscritos. Era una mezcla más espesa, a base de aceite, que accedería mejor a los tipos metálicos, proporcionando impresiones más nítidas y duraderas. Los metales. El uso de los tipos móviles requería materiales moldeables y duraderos. Gutenberg utilizó una aleación de plomo, estaño y antimonio, lo que permitió que los tipos fueran reutilizables y resistentes al desgaste constante. La prensa. La imprenta tomó inspiración de las prensas de vino y aceite, ya existentes en Europa. Gutenberg adaptó este mecanismo para aplicar presión uniforme sobre el papel, logrando impresiones rápidas y precisas. Los tipos móviles. Inspirados en un invento chino, permitían reutilizar las letras una y otra vez, formando distintas combinaciones. El códice. Finalmente, el formato de códice.
que es un formato de cuadernos plegado y cosido y encuadernado. Vamos, lo que hoy en día conocemos como el formato estándar de un libro o cuaderno. La historia del periódico está directamente vinculada con la invención de la imprenta. Antes de la imprenta de Gutenberg, la difusión de noticias era lenta y limitada a cartas manuscritas o mensajes transmitidos oralmente. El acceso a información periódica fue clave para la expansión de la alfabetización y la formación de la opinión pública. Y los periódicos se convirtieron en una herramienta vital para el cambio social y político, permitiendo que las personas se mantuvieran informadas y conectadas con el mundo. Además, en el ámbito científico, la imprenta jugó un papel clave en el avance del conocimiento. Los descubrimientos de Copérnico, Galileo y otros científicos fueron impresos y compartidos con rapidez, acelerando la revolución científica. A medida que el acceso a los libros se volvió cada vez más asequible, la educación comenzó a democratizarse. Durante el siglo de las luces, o la Ilustración, filósofos y pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu aprovecharon la imprenta para difundir ideas de libertad, igualdad y derechos humanos. También proyectos ambiciosos como la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert fueron posibles gracias a la impresión. Este compendio de conocimientos sentó las bases para la educación moderna y fue fundamental para el desarrollo de las ciencias y las artes. La invención de Gutenberg no solo se limitó al ámbito de la impresión, su tecnología sentó las bases para futuras innovaciones en el diseño gráfico, la tipografía y la producción masiva de información, impactando la cultura visual y la comunicación escrita. Por otro lado, la masificación de la impresión también trajo consigo desafíos relacionados con la censura y el control de la información. El fácil acceso y la amplia difusión de textos hicieron posible que las autoridades eclesiásticas y políticas se sintieran amenazadas por la proliferación de ideas contrarias a los dogmas oficiales, o que pusieran en entredicho el poder establecido. Esto dio origen a la elaboración de índices de libros prohibidos, instrumentos mediante los cuales se pretendía restringir la circulación de obras consideradas subversivas o heréticas. Estos controles reflejaron una tensión inherente entre la libertad de difusión de ideas y la necesidad de mantener un orden social y religioso, marcando un antecedente importante de la historia de la censura y el control de la información. Entre las obras que sufrieron censura se encuentran De Revolutionibus Orium Coelestium, o Sobre las revoluciones de los orbes celestes, de Nicolás Copérnico, y Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, de Galileo Galilei. En ambos casos, las ideas que contradecían la cosmovisión geocéntrica defendida por la Iglesia fueron consideradas subversivas, lo que llevó a que las autoridades eclesiásticas prohibieran su circulación y lectura, para mantener el control doctrinal y social. La globalización temprana se manifestó en la circulación de ideas, bienes y tecnologías entre continentes, y la imprenta jugó un papel crucial en este proceso. Los primeros libros impresos llegaron a América Latina en el contexto de la colonización, hacia finales del siglo XVI. Con la llegada de los europeos a América, se establecieron centros de imprenta en las nuevas colonias, como la de México en 1539, que facilitaron la difusión de textos religiosos, científicos y literarios, y con ello la transmisión de la cultura europea al Nuevo Mundo. Este intercambio no solo permitió que los colonizadores difundieran sus ideas y valores, sino que también sentó las bases para el desarrollo de sistemas educativos y administrativos en las colonias, marcando el inicio de una red cultural y comercial transatlántica. El impacto de la imprenta sigue siendo vigente en nuestros días. No solo cambió la forma en la que leemos, sino que transformó la forma en la que pensamos, nos educamos y nos comunicamos. Permitió la difusión del conocimiento, la cultura y la ciencia a una escala sin precedentes. Y aunque vivimos en un mundo digital, su impacto sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 500 años. Gracias a la imprenta, el conocimiento ya no es privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. No olvides suscribirte y dejar tu like.